De hecho, fue hace más o menos unos añitos atrás, fue una hermana, pero fue una situación muy película de terror, literal. Eh, Nosotros, en ese momento yo me encuentro en España, pero en ese entonces vivíamos en el Valle del Cauca, pero mi hermana tiene familia en Nariño. En ese entonces estaba recién casada y se fue de visita a sus familiares a Nariño. Nosotros somos cuatro hermanos. Y de los cuatro, ella es como la más, no sé, es vulnerable, susceptible, ya tiene ciertos dones con sueños, no sé, energéticamente siento que ella es como muy, em, no sé, perseguida por cierto tipo de situaciones. Entonces, en Nariño, ella y el marido presenciaron una especie de liberación, según lo que ella me contó. Y parece ser que en esa liberación a ella se le pegó algo. Ujú. Después de eso, se fueron ellos para la casa y en la casa mi cuñado me contaba que mientras ellos intentaban dormir, en la puerta de la habitación se les apareció un hombre y que los llamaba así con la seña de la mano, les decía que fueran hacia él. Mi hermana y mi cuñado obviamente arrinconados ahí en la cama, pues asustados, le decían que no. De un momento a otro el hombre se desaparecía y aparecía, digamos, en la ventana que estaba al lado por fuera de la ventana que estaba al lado de la cama de ellos. Y empezó a llamarlos por el nombre. Y ellos negaban, o sea, ellos de la impresión y del miedo le decían que no. Bueno, regresan ellos al Valle del Cauca y resulta y pasa que para ese tiempo, como para el 2019, mi mamá viaja para España y me quedo yo en casa con mis hermanas. En ese entonces mi hermana está pasando una situación difícil pues, con el marido, se habían separado en esos días y mi hermana dejó de vivir conmigo. De un momento a otro nosotros teníamos una perra y la perra empezó a sentirse como empezaba a ladrar todas las noches. Yo me levantaba y la veía y era ladrando como hacia la plancha, al segundo piso, y era como erizada totalmente. Y empezaron a suceder muchas cosas extrañas en la casa. De un momento a otro, las primeras en sentirlo fueron mis hermanas, incluyéndola a ella. Yo estaba en el trabajo y ellas me llamaban y me decían que había algo en la casa. Ejemplo, se escuchaban pasos por los pasillos, del segundo piso les tiraban zapatos sin haber nadie en el segundo piso porque la parte de arriba no está construida todavía. Eh, Eran cosas súper extrañas. Una noche yo estaba durmiendo y literal escuché como si en la parte de arriba hubiera alguien que corría de un lado a otro pero arrastrando como unas cadenas. Y la perra empezó a ladrar, a ladrar, a ladrar. Y yo pues en el momento salía y subía a la plancha y no veía a nadie. Volvía y me acostaba. Había a veces que me gustaba dormir con la puerta abierta. Ujú. Solía ver como sombras que pasaban por fuera de mi habitación y la perra efectivamente empezaba a ladrar. En el momento que yo prendía la luz de mi habitación para mirar fuera de la casa, se escuchaban como corrían súper fuerte y subían las escaleras, o sea, impresionante. Había noches donde mi hermana llorando se iba para mi pieza, me decía que desde la pieza de ella, por decir, ella está en la sala, y desde la pieza de ella la llamaban. O sea, literal le decían su nombre y sin haber nadie más en la casa. Eso fue de un inicio, hasta que un sábado yo tenía que trabajar al otro día, me acosté a dormir súper temprano, mi hermana no estaba en la calle. Cuando en esas mi hermana menor llega y me despierta como a las 11 de la noche y me dice que algo le pasaba a mi hermana, a la de la posesión. Entonces en eso Sí. yo me despierto, salgo hacia la sala y es en ese momento donde mi hermana estaba totalmente, o sea, no era ella y nos decía cosas súper fuertes, cosas como que todos nos íbamos a ir para el infierno, cosas como tipo donde ella me decía que ella no estaba en el cuerpo de ella, o sea, nosotros la llamábamos por su nombre, ella se llama Camila, nosotros éramos Camila, 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 y ella prácticamente decía, Camila no está aquí, Camila no está aquí, Camila, yo no soy Camila, o sea, era algo súper extraño. Y ella nos trataba súper feo cuando nosotros todo el tiempo nos hemos respetado mucho.
Entonces yo me quedo viendo y yo decía, ¿será que le dieron algo? En ese momento yo empiezo a pensar que si de pronto le habían dado algo, qué sé yo, la habían drogado, no sé, porque pues la trajo una amiga de la calle. Ella hacía unas cosas súper extrañas, se tiraba como hacia atrás, pero, o sea, parada, de pie, ella de pie, y se tiraba hacia atrás y aún quedaba, o sea, era algo impresionante, parecía gimnasta, se contorsionaba horrible y yo aún así no quería creer que estaba siendo víctima de otra cosa eh, paranormal, por así decirlo. Pero en un momento a otro ella empezó como a atacarnos y en eso empezó a atacar a otra hermana que yo tengo, se llama Mayra. Entonces yo pues para evitar que fuera a hacerle daño, saqué a mi hermana de la casa y le dije, quédate afuera, mientras yo hablo con Camila a ver qué es lo que está pasando. Y yo seguía diciéndole como, Camila, deja la bobada, comportate, que lo que estás haciendo no me parece como muy correcto, o sea, y ella me decía, me trataba feo y me decía como tipo, no te estoy diciendo que Camila no está aquí y que yo me la, ella en este momento, yo vengo a acabar con ella porque yo me la voy a llevar, decía, yo me la voy a llevar y no la van a volver a ustedes a ver. Entonces a mí me da como, no miedo, sino como rabia, no sé, una cosa tan extraña, hasta que yo de afuera de la casa escucho un grito. Era mi otra hermana Mayra. Cuando me dice, Joan, mira lo que acabo de grabar. Resulta y pasa que ella se ha puesto a grabar con el celular a mi hermana desde afuera, por la ventana, y en el momento que yo estoy hablando con ella, ella me responde normal con su voz, pero en el video se escucha claramente otra voz, pero era una voz súper extraña, una voz que yo tétrica, o sea, una voz que al escucharla, que decía que es que Camila no está aquí, pero una voz súper tétrica. Y es en ese momento donde yo ya me lleno de pánico. Y ahí yo siento un miedo indescriptible porque dije, wow, esto realmente es algo que se me sale de las manos, yo con esto no puedo tratar. Salgo corriendo inmediatamente sin pensarlo, busco una vecina que ya era perteneciente a una iglesia, eso ya eran como la 1 de la madrugada. Yo le digo, vecina, por favor ayude, algo le pasa a mi hermana, algo le pasa a mi hermana. Y le dije, debe llevar su Biblia y no sé, usted tiene que ayudarme. Sale la vecina corriendo de su casa, se va para mi casa y efectivamente empieza a entrar la vecina y mi hermana empieza a gritarle que qué hace ella ahí, que ella no tiene por qué estar allí y empieza a comportarse de una manera donde nos empieza a atacar a todos. Entonces yo llego y opto por amarrar a mi hermana en ese momento a la cama con unas sábanas y le amarro las manos, le amarro todo porque se hacía daño, si no se hacía daño ella nos hacía daño a nosotros y eso fue la primera noche. Esa noche no durmió nadie, la vecina se trasnochó con nosotros leyéndole la Biblia, a veces ella se iba, de un momento a otro regresaba, nos hablaba a todos, nos decía cosas que no se acordaba. Nosotros le estábamos hablando y un momento a otro ya quedaba mirando un punto fijo y volvía y se iba totalmente y empezaba a hablar otra persona totalmente diferente. Tenía una fuerza súper increíble. Era algo impresionante porque la deteníamos entre varios hombres, entre 3 hombres. Y aún así ella podía con nosotros que yo me tocaba optar por amarrarla. Fueron así varias noches intensas en ese suplicio, no la dejaba comer, no la dejaba tomar agua. Mi hermana en tan solo pocos días se puso fea, enflacó mucho, se le caía el pelo. Eso fue algo aterrador hasta que llegó un punto donde mi hermana llegó y me dijo que ella no podía más, me dijo yo no puedo más. Ella tiene una niña, me dijo, hermano, yo te pido que cuiden mucho a mi hija, pídele a mi mamá dile a mi mamá que me perdone por todo, si en algún momento he sido mala hija, pero yo siento que yo no puedo más, esto va a poder conmigo y se despidió totalmente de nosotros, yo lloraba, yo le decía que no, y en ese momento ese miedo que yo le tenía a eso se me fue, lo que me dio a mí fue como una rabia, pero de impotencia, de decir que era como con una cosa que yo no podía luchar y que poco a poco yo veía cómo se iba llevando a mi hermana. Se nos la iba llevando porque nos la estaba arrebatando. Y lo que nos decía cuando entra en posesión era eso, que la misión que él tenía o que eso tenía era acabar con ella y que como tal se la tenía que llevar. Y decía, yo me la voy a llevar y yo me la voy a llevar y ustedes no van a poder hacer nada para evitarlo. Y yo cada que escuchaba esas palabras, yo sentía una cosa tan horrible porque yo decía, o sea, estoy viendo como mi hermana
se está yendo, recorrer la tierra. se está yendo teniéndola aquí con nosotros y aún así no poder hacer nada para poder ayudarla. Fueron varios días sin poder dormir porque nos teníamos que turnar por media horas quién la cuidaba, porque realmente no podíamos descansar en la casa y durante los días se escuchaban, o sea, en las casas pasaban muchas cosas súper extrañas porque todos nos hacíamos en la pieza donde estaba ella, pero por fuera de la casa era como que si hubiera mucha gente, o sea, habitando la casa, porque se escuchaban ruidos en la plancha, se escuchaban ruidos en las piezas, se escuchaban ruidos en la sala, como que si hubiera gente durante todo el día y toda la noche para allí y para acá caminando y la casa se puso fría, súper fría, un ambiente súper frío, un frío indescriptible que era en la casa, tú salías a la calle y el clima era cálido, pero entrabas a la casa y se sentía ese frío, un frío indescriptible. Así pasó una semana y yo a la semana, no, yo me fui para una iglesia y yo me fui para una iglesia desesperado y yo entré allá, una iglesia evangélica, y yo entré allá a esa iglesia y yo me acuerdo que todo el mundo empezó a verme, a la que pertenecía la vecina, y yo llego hasta donde está el pastor hablando, o sea, yo en ese momento no me importó nada, yo seguía de hecho hasta donde estaba el pastor, y cuando él me pregunta, pues, ¿qué haces acá? ¿Qué no sé qué? Yo le digo, como tipo, o sea, yo vengo a pedir ayuda. Y es que no sé cómo explicarlo, pero tengo una hermana que está siendo víctima de algo que no es de este mundo. O sea, yo no sé cómo decírselo a usted, pero yo sé que usted es muy espiritual, cree en Dios y sé cómo existe el Dios, existe el diablo. Y yo creo que pues en este momento es algo del maligno. Entonces la vecina estaba en ese día, en ese culto. Entonces la vecina se para y me le dice, pastor, efectivamente, él es el hermano de la chica de la muchacha que yo le he estado comentando lo que han estado pasando durante estos días en la casa. Eso ha sido un tormento, el maligno quiere acabar con la hermana de este muchacho y él dice que se la va a llevar, pero nosotros como iglesia vamos a impedir eso, no vamos a dejar que el maligno se la lleve. Entonces resulta que efectivamente ellos fueron a la casa al otro día y entró el pastor y ellos tienen como, no sé decirlo, o sea, como allá tienen como entre ellos unas posiciones y las personas como de mayor fe o no sé, fueron con él a la casa, oraron en la casa, oraron por mi hermana, oraron por mi cuñado y efectivamente lo que nos dijo es que en la casa sí se sentía una presencia y que había algo y que nosotros teníamos que trabajar mucho para poder sacar eso. Y teníamos que primero encomendarnos a Dios y eso sí, si buscábamos ayuda de ellos no podíamos, o sea, buscar ayuda en otros lados, que iba a empezar como una especie de tratamiento y que teníamos que seguir con eso. Así es que durante esos días mi hermana seguía presentando los casos de posesión. Eh, no, y vuelvo y repito, durante varios días estuvo sin comer, estuvo sin beber nada, Al final, hasta que nosotros le hemos... al final, Andrés, de este caso de posesión, hicieron una liberación final. ¿Qué sucedió con su hermana al final? Ella la llevamos a una iglesia, a la iglesia, a los días la llevamos a la iglesia, porque digamos que nosotros no la podíamos sacar de la casa sin que ella, digamos, nos dijera que quería ir. Nosotros le decíamos, vamos a la iglesia, y ella se nos negaba, se cogía de cosas, no dejaba que la lleváramos. Hasta que un día yo le dije, Cami, vamos a la iglesia, ¿quieres ir a la iglesia? Entonces ella me dijo, sí, hermano, vamos. Entonces yo ese día aproveché, todos nos fuimos para la iglesia, la llevamos y allá hicieron una especie de oración. Oraron por ella, yo me acuerdo que ya nos sacaron a todos y allá se quedó el pastor y se quedó otros evangélicos, oraron por ella, pero nunca, digamos, como que sacaron eso que ella tenía. Mi hermana, hasta el son de hoy, tiene eso, o sea, esa cosa nunca, no se ha ido de ella. No la hemos logrado sacar, sino que ella digamos, por periodos, eso queda quieto. Ok. Y Pues sí. debe, regresa, pero regresa como con más fuerza. Y debido a esa situación, no sé si nosotros energéticamente quedamos como conectados, como con algo, porque cuando ella empieza a sentir eso otra vez, como hermanos, donde estemos, empezamos a sentir Bueno, cosas o a ver cosas.